ayudar a evangelizar. Y tengo, bueno, ya no tengo dudas, ¿verdad? Pero tengo cosas que no sé cómo explicarle a los hermanos separados, como donde en San Juan 20, creo que 22, donde dice, a quien le perdonen los pecados le serán perdonados, pero ahí no dice literalmente sacerdote. ¿Yo cómo puedo defender eso? Porque en la Biblia dice que solo el sacerdote, Levítico 16:32, el sacerdote de manos ungidas ha sido puesto por Dios para hacer la expiación de los pecados del pueblo. Levítico 16:32. Hebreo capítulo 5, versículo 1 dice que el sacerdote ha sido constituido por Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Vamos a ver primero Levítico. ¿Lo tiene alguno? Y si usted quiere más, Levítico 5:5, si una persona ha pecado, vaya al sacerdote y confiesa sus pecados y será perdonado. El mismo Jesucristo le dice a los leprosos, a los 10 leprosos, Señor, ten misericordia de nosotros, vaya, preséntese al sacerdote. Y una de camino quedaron curados. La Biblia lo presenta. La expiación será realizada por el sacerdote ungido que ha sucedido a su padre en las funciones sacerdotales. Será hecha la expiación por el sacerdote de manos ungidas. San Pablo a los Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice que ese ministerio de la reconciliación Dios se la ha dejado precisamente a sus apóstoles. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Entonces, de modo que sí podemos mostrar en la Biblia que fue Cristo que le dio a sus apóstoles ese poder de perdonar pecados. Y todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos encomendó el misterio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Es un ministerio. Dios nos lo encomendó. Y el versículo 20. Somos embajadores de Cristo. Ahí está claro. Para que lo quiera creer, ahí está. No, yo lo creo para explicar. Y tengo otra pregunta sobre bueno, te enseña de que el sumo sacerdocio se terminó con la muerte de Cristo, algo así. No, perdón, nomás corríjame. O sea, el sumo sacerdocio ya no existe, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. El sumo sacerdote es uno que es Cristo ya, ¿verdad? ¿El sumo sacerdote no existe qué? Bueno, en el Nuevo Testamento ya no existe el sumo sacerdocio, ¿verdad? El sumo sacerdote. Porque antes... El sumo sacerdote en el Nuevo Testamento existe y es Cristo. Sumo y eterno sacerdote. Sí existe. Pero en la tierra sí existe el sumo sacerdote. No, ya en la tierra existen los sacerdotes. Los sumos sacerdotes, no, ya Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Ok, entonces yo quiero que me explique lo que dice en Hebreo 5, en adelante, que ahí habla del todo sumo sacerdote es... ¿Usted me entiende, verdad? Ok, quiero que me explique un poco de eso. Sí, Hebreos 5:1 en adelante, escuchémoslo. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana. Ajá, entonces usted quiere decir, ahí ¿cuál sería la pregunta? Ahí habla del sumo sacerdote. ¿Cuál sería la pregunta? O sea, que ahí dice que de todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, pero... bueno, no sé, me parece que te enseña de que en la tierra ya no hay sumo sacerdote, ¿verdad? En la tierra ya no hay sumo sacerdote, ya está el sacerdote. Ahora, ¿qué pasa con el sumo sacerdote? ¿Qué es el sacerdote? ¿Qué es el sumo sacerdote? Un sacerdote, pero que tiene una función de entrar una vez al año al templo, al lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Existe el sacerdote y el sumo sacerdote. ¿Qué es el sumo sacerdote? Un sacerdote, pero que tiene la potestad de entrar en el lugar santísimo. Ya Cristo entró, ya no hay más sumo sacerdote, pero sí quedan sacerdotes. Hebreos 9, 6. Una vez instalado todo, los sacerdotes entran continuamente. Los sacerdotes, no los sumos sacerdotes. Los sacerdotes entran continuamente, todos los días, en el primer recinto para oficiar allí. En el primer recinto entran los sacerdotes. Ese primer recinto simboliza ya en el Nuevo Testamento la tierra, lo que es la tierra. El otro recinto, el lugar santísimo, simboliza el cielo donde está Cristo. Bueno, cuidado. En el segundo,
entra solo el sumo sacerdote una vez al año. Entonces los sacerdotes estaba figurado en la primera parte, en el lugar santo, que representa la tierra. Ahí están los sacerdotes todos los días. Pero el sumo sacerdote que entraba una vez al año es Cristo. Y ya Él es el sumo y eterno sacerdote, de modo que los sumos y eternos sacerdotes no existen, solamente Cristo. Pero sí existen los sacerdotes. El sumo y eterno sacerdote es el que recibía el culto que hacían los sacerdotes y Él lo dirigía a Dios. Los sacerdotes lo hacían todos los días. El sumo sacerdote resumía una vez al año todo el culto de todos los sacerdotes de todos los días de todo el año y lo ofrecía una vez a Dios. Cristo es el sumo y eterno sacerdote, recibe las oraciones de todos los sacerdotes de todo el mundo, de todos los tiempos, y lo presenta a Dios en el Santísimo, que es el cielo. Una pregunta. Me gustaría que, nos enseñe a cuánto tiempo es recomendable orar o a qué horas y eso. La hora depende de que usted tenga tiempo. La hora, pero el tiempo lo dice Jesús, Mateo capítulo 26, versículo 40 en adelante. Jesucristo nos dice qué tiempo debemos orar. Mateo 26, 40 en adelante. ¿Cuánto tiempo? Dice Jesús, lo mínimo que tenemos que orar. Y ya así lo dice Jesús, cualquier persona puede decir todo lo contrario y se le respeta. Volvió a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿será posible que no han sido capaces de estar despiertos una hora conmigo? ¿Cómo es posible que un cristiano pase todo el día y que no pueda ni siquiera una hora de estar con Cristo? ¿Cómo se entiende ese cristiano? Entonces la Biblia dice que mínimo una hora. Y es en serio. De modo que el cristiano que no le está dedicando mínimo una hora a Cristo no es un verdadero y auténtico discípulo de Cristo. Y no puede vencer la tentación. Por eso sigue. Estén atentos y oren para no caer en la tentación. Ahí está claro. Mínimo una hora. Muchas gracias, sí. Fue un gusto estar aquí. Gracias. Quiero su bendición también. Que Dios de los cielos, a quien sirvo como sacerdote, te bendiga, te conceda dicha, salud y bienestar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, yo sé que hay personas que no le caigo bien, aquí este hermano es el ejemplo, pero como a Dios después le va mostrando que le duele es porque le meto el dedo en la llaga. Y lo bueno es que hay ejemplo, hay un ejemplo aquí en este hermano, de que esas personas que hoy me odian, mañana pueden recapacitar. Por eso yo no le tengo rabia a los que me odian. Por eso si ellos me maldicen, yo los bendigo. Por eso si ellos me insultan, pregúnteme si me importa. No es culpa de ellos. Ellos verán cómo se le arreglan con Dios. Padre, buenas noches. Y me da gusto verlo conocido aquí en persona. Mi pregunta es si los niños que no han hecho su primera comunión pueden ser monaguillos. Y si también las personas que no están casadas o no están en gracia con Dios pueden también servir en la iglesia. Los niños para ser monaguillos deben recibir formación. Aunque no hayan hecho la primera comunión, deben recibir formación para ser monaguillo. Lo que no es correcto es montar a un niño allí a que sea monaguillo y no decirle las cosas, no enseñarlo. Eso no es correcto. Preferiblemente que haya hecho la primera comunión para que sepa lo que hace. Pero si no lo ha hecho, no hay problema. Ahora, las personas que no están viviendo como casados, sí pueden servir en la iglesia, pero no como ministros extraordinarios, no como lectores, no. Pueden servir en la iglesia recibiendo a la gente en la puerta, buenos días, bienvenido. Eso es un servicio. Se les agradece apagar el celular a todas las personas, eso es un servicio. Barrer la iglesia es un servicio. Arreglar las bancas es un servicio. Lavarle las sotanas al cura es un servicio. Lavar los baños de la iglesia es un servicio. O sea, depende de lo que entienda por servicio. Pero realmente en el servicio de la lectura de la palabra, en el servicio del ministerio de ser ministro extraordinario, llevar la comunión a los enfermos, no debería ser. Eso se le deja a aquellos que están tratando de vivir el evangelio más de cerca. Sí es. Si por ejemplo es una catequista o
da clases para matrimonial, ¿cómo puedes decirle, y si el sacerdote lo sabe? Sí es un problema. Sí es un problema y por eso no avanzamos, niña. Por eso usted ve cómo está estancada la iglesia. Por esos errores. Se estanca. ¿Quién se va a animar? Alguien decía que no solamente... ¿Cómo es? Que las palabras mueven y los ejemplos arrastran. Sí. Y ciertamente que en la iglesia los curas conformistas no les importa que la gente crezca o no crezca. Ay, con tal que haya bastante gente, eso es lo que importa. Con tal que haya bastante gente. Y ese no es el pensar de Jesús. El pensar de Jesús es distinto. El pensar de Jesús es que, aunque sea poco, pero que busquen la salvación. Que debemos estar claros. O fríos o calientes. Los tibios, los vómitos de mi boca. Y para eso está el sacerdote, para hacerle ver a la gente que está en un error y ayudarle a corregir. Y es una manera de motivar a la gente a actuar en el bien. Pero si nosotros dejamos a la gente que se quede dormido en el pecado, está mal. Muchas gracias, Padre. ¿Me puede dar la bendición? Que Dios de los cielos te bendiga y te bendiga a toda su familia. Buenas noches, Padre. Tengo dos preguntas y la primera es si para confesarse uno tiene que estar arrepentido de sus pecados, de sentir dolor, de estar consciente de eso. ¿Qué pasa con una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer, que no se acuerda de las cosas, no está consciente, es como un bebé? Santiago capítulo 5, versículo 16, 5:16 nos da una respuesta a ese interrogante. Solamente con ellos, no se levanten más, usted es la última, ¿escuchó? Usted es la última. Después de usted más nadie. Ajá. Santiago 5:16 nos dice que hay una alternativa para esa persona. Confiesen unos a otros. Del 13 en adelante, 13. Si alguno de ustedes sufre, que ore. Si está contento, que cante alabanzas. Si uno de ustedes cae enfermo, Ahí está la pregunta suya. Cae enfermo, no dice qué enfermedad, pero cae enfermo. que llame a los ancianos de la comunidad para que recen por él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. La oración hecha con fe La oración del presbítero de la iglesia, hecha por fe, sanará al enfermo y el Señor lo hará levantarse. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. se le perdona el pecado. Porque esa persona, si cuando se enfermó, tenía rectitud y costumbre de confesarse, Dios le perdona. La segunda pregunta es si podemos comunicarnos con los que han partido de este mundo, y cómo saber si estamos comunicándonos con su espíritu. Depende. Nosotros a través de la oración podemos comunicarnos con Dios y podemos dirigirnos a alguien que haya muerto. Pero si se refiere a comunicarnos con las almas del purgatorio para que me cuiden la casa y vamos a comunicarme con Petronilo para que me diga qué va a pasar en el futuro, es decir, los espiritistas es un pecado mortal. Sí podemos nosotros orar y a través de la oración podemos entrar en contacto con el más allá, con Dios, y podemos pedirle a Dios y a los santos que rueguen por nosotros. Por ejemplo, como mis padres ya fallecieron, yo a veces me pongo a recordarlos y como que entro en una comunicación con ellos, pero no sé si esté bien. No, eso sí está bien. Eso sí está bien que usted le hable a ellos, una manera de mantener la conciencia de que ellos están vivos. Y ciertamente ellos le escuchan. Ciertamente que le escuchan y ruegan a Dios por nosotros. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Buenas noches, Padre Eduardo Luis Toro. Se me hizo conocerlo después de seguirlo 3 años.
Nada más quería decirle si usted podría aclararle, más que todo al pueblo mexicano, ¿verdad?, que se ha metido dentro de la iglesia las falsas doctrinas como la de prender una vela a la Santa Muerte. Me gustaría que se los explicara, Padre, con toda la sabiduría que usted tiene. Sí, ciertamente la Biblia nos muestra que eso es un gran error. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 25 nos viene a hablar que la muerte no es correcto, no es amiga del ser humano o del cristiano, que esa mal llamada Santa Muerte es enemiga de Dios. Porque Él tiene que reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Enemigos. Vamos a ver cuál es uno de los enemigos de Dios. El último enemigo que será destruido es la muerte. Si usted está con Dios, no puede estar con los enemigos de Dios. El último enemigo destruido será la muerte. Y la Biblia es clara, la muerte es enemigo de Dios. Y tenemos que nosotros ser conscientes de esa realidad. A ver si es Apocalipsis 20, a ver si es el versículo 10. Ojalá sea el 10, si no es el 10 y el 13, si no lo quedo viendo. Apocalipsis 20, 10, por ahí debe estar. ¿Qué dice el 10? El diablo que los había engañado fue arrojado al pozo de fuego y azufre, con la fiera y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un trono grande y blanco. Está leyendo el 10, el 13. El mar devolvió sus muertos. Muerte y abismo devolvieron sus muertos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Muerte y abismo fueron arrojados al pozo de fuego. Muerte, miren la muerte, miren la muerte. Otra vez. Muerte y abismo fueron arrojados al pozo de fuego. La muerte, la enemiga de Dios, fue arrojado al lago de fuego. O sea, en castellano, ¿qué es la muerte? Satanás. Poder de la muerte. Y nosotros, los cristianos, tenemos que decidir, ¿con Dios o contra Dios? Los que están en contra de Dios, enemigos de Dios. Y el último enemigo, la muerte. Será destruida, será mandada al lago de fuego. Y todos aquellos que la siguieron. Y todos aquellos que en ella creyeron, que le pidieron, que la adoraron como si fuera Dios. La segunda pregunta, Padre, me gustaría que explicara el cuarto misterio que se reza en el rosario de los gloriosos. La ascensión, la ascensión de la Virgen. Asunción, sí, perdón, la asunción de la Virgen María a los cielos. La homilía de anoche se llama la fiesta ayer de la Asunción, ahí está explicado. Sí, la homilía de anoche, usted puede en YouTube, está explicado con todos los capítulos y los versículos, y la gente que lo quiera buscar, busca Padre Luis Toro, Asunción de la Virgen, y ahí está explicado por qué fue asunta al cielo. Y en resumen, en Apocalipsis 12, 14, dice, y a la mujer se le dieron las dos alas del águila grande para volar al lugar que Dios tenía preparado. Y ahí está la asunción. Ok, Padre, gracias, y pues le pido al Señor noche a noche que le siga dando luz, fuerza y salud para que siga evangelizando, no solamente de cuerpo presente, sino a través de todas las redes sociales. Quiero agradecerles desde El Salvador. Buenas noches, Padre. Un gusto conocerlo en persona. Tengo dos preguntas. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un católico romano de un católico ortodoxo? Porque a veces no entiendo eso. Que el ortodoxo no obedece al Papa. Esa es la diferencia más grande. Y el católico obedece al Papa. Esa es la diferencia más grande. ¿Y por qué ellos dan al cuerpo de Cristo a los niños que no tienen primera comunión? Porque hemos visto que dan la comunión a los niños. Porque para ellos todos pueden recibir la comunión. Si para ellos todos pueden, eso ya es la mentalidad de ellos. Pero nosotros seguimos el ejemplo de San Pablo, de 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27, que el que peca contra el pan y el vino
peca contra el cuerpo de Cristo. Por eso examine cada quien su conciencia para que pueda recibir. Porque el que no es capaz de reconocer el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Por eso nosotros no le hacemos caso a los ortodoxos. Sí, porque yo he escuchado que dicen que es lo mismo de que ir a... Un católico romano puede ir allá a misa o puede participar en una de las actividades. Si es la iglesia ortodoxa, si no hay sacerdote católico, puede ir a una misa con ortodoxo. Si hay, usted está obligado como católico a ir a la iglesia católica. Si usted no hay católico, sacerdote católico, usted puede confesarse con uno con ellos. Si hay sacerdote católico, está obligado a ir al sacerdote católico. Gracias. Buenas noches, tengo dos preguntas. La primera es, hay personas que por el simple hecho de pertenecer a un grupo de oración hacen imposición de manos. ¿Quiénes están autorizados por la Iglesia Católica para la imposición de manos? La iglesia católica ahorita está dando la orden y debemos cumplir de que no impongan manos. ¿Por qué? Porque cualquier persona, para sentirse grande y que tiene el Espíritu Santo y que tiene a Dios agarrado por la chiva, impone manos sin saber el daño que se puede hacer. O sea, si no ha hecho oración, si no está preparado, al imponer la mano hay un contacto y hay una lucha entre el mal de esta persona y el bien que yo tenga. Si yo no he hecho oración y esta persona trae un mal, el mal gana sobre el bien y esa maldad o esa enfermedad o ese espíritu maligno puede entrar en mí y me puede hacer daño. Es como cuando una persona le pone en suero, el pote del suero lo ponen alto para que el suero baje a la vena, a la sangre y recorra por la sangre. Pero si bajan el pote allá al suelo y yo me quedo aquí, la sangre baja al pote, se va para allá, porque donde haya más fuerza, para allá va. La iglesia sabe eso y le dice a los hermanos, no impongan las manos. ¿Por qué? Porque los protestantes trajeron una modalidad, algo moderno. Cada quien imponga las manos, imponen manos y saber lo que está haciendo, y ponga usted la lupa. Las personas que dentro de la iglesia imponen manos, usted verá que les patina el coco, son personas desequilibradas. Y se van enfermando, y ponga la lupa, vean. Se van enfermando, se vuelven nerviosos, porque las enfermedades de aquellos que están imponiendo mano recaen sobre ellos, esos malos espíritus recaen sobre ellos y se van ellos, incluso a muchos se les va patinando el coco. Por eso la iglesia, no por maldad, es que hay personas que piensan que la iglesia lo hace por maldad, no por maldad, por cuidar. Usted le dice al niño que no le meta el dedo en la llama, por cuidar de que no se queme. Pero el niño desobediente le mete el dedo en la llama, se quema. Así es con la imposición de las manos. ¿Quién debería imponer las manos? En primer lugar, los presbíteros, los obispos podrían imponer las manos, los diáconos podrían imponer las manos. O por un enfermo, un laico podría imponer las manos. Si esa persona lograra ser una persona de oración, de ayuno y constantemente, esa persona podría hacerlo. Pero ¿cómo nos aseguramos que esa persona está haciendo oración y está haciendo ayuno? ¿Cómo nos aseguramos que esa persona está preparada para imponer las manos? No cualquiera puede imponer las manos. Por eso la iglesia dice, mejor que no impongan manos a nadie. Solamente dejémoselo a los presbíteros. La siguiente pregunta dice así. Padre, en mi parroquia hay feligreses que me han comentado que no es bueno recibir el cuerpo y la sangre de Cristo de un ministro extraordinario de la comunión, porque ellos tienen las manos impuras, que solamente del padre o del diácono. ¿Esto es cierto? Eso es falso. El sacerdote tiene las manos consagradas para consagrar la hostia. Consagra. Tiene las manos consagradas para consagrar. Para eso lo ungieron. Para perdonar, para eso lo ungieron. El diácono está consagrado para servir en el altar, para prestar su ministerio en el altar. Pero no está consagrado para consagrar y para confesar. El ministro extraordinario no está consagrado para consagrar. Está autorizado, se le da un ministro extraordinario, para repartir la hostia ya consagrada, de modo que las manos consagradas no necesita tener las manos consagradas ya está consagrado allí. Y él solamente es un instrumento, una patena, para que esta hostia ya consagrada llegue a la otra persona. Pero es que esa persona no es digna. Ni el cura ni el papa es digno de tener a Cristo en su mano.
Nadie es digno. Unas veces somos más dignos, otras veces menos indignos. Ahora, lo que sí pide la iglesia es que la persona, ministro extraordinario, sepa a quién lleva, sepa cómo portarse con él, sepa cómo adorarlo y no profanarlo. Eso sí. Y por eso el sacerdote y el obispo no puede consagrar ministro extraordinario a cualquier persona. Debe primero dársele una formación y debe saber que esa persona tiene conciencia para que no profane el cuerpo de Cristo. Pero si la iglesia autoriza, esa persona puede hacerlo y se llama ministro extraordinario. Y esto significa que el cura no lo puede poner a ese ministro a reemplazarlo a él ni hacerlo todo el tiempo, solamente en momentos extraordinarios. Por ejemplo, en la misa dominical que viene muchísima gente y el padre solo, extraordinariamente lo puede hacer. Pero en la otra misa donde no hay mucha gente, poquita gente, el sacerdote lo puede hacer. Él es el ordinario, los otros son extraordinarios. El problema es nombrar los ordinarios. Entonces el cura se siente que reparte la comunión a los laicos. Eso es un error, porque el ordinario es el cura, los otros son extraordinarios. Y recuerde, los laicos deben obedecer a lo que enseña la iglesia. Si un laico no pudiese dar la comunión, los obispos, los sacerdotes y el papa estuvieran en contra. Pero si lo permiten, es porque se puede. Muchas gracias, padre. Creo que ya lo último. Buenas noches, padre. Buenas noches. Padre, mi pregunta es, aunque ya la habían hecho, pero yo quisiera más directa que me contestaran. Cuando una pareja que está sin casar, ¿puede bautizar? ¿Puede bautizar significa ser padrino? ¿Me quiere decir usted eso? Poder puede, pero no debe. No debe. ¿Qué es el padrino? El padrino es alguien que se busca para que apadrine. O sea, usted no se da cuenta que a veces busca a alguien, le molesta a usted y usted no es capaz de pelear con esa persona, busca a alguien que lo apadrine. Anda apadrinada. O sea, a alguien que tiene cómo defenderla. Si no tiene cómo defenderle, ¿cómo le va a apadrinar? Usted va a un negocio y le piden un fiador a alguien que lo apadrine. Y si usted no tiene cómo va a apadrinar, usted va a apadrinar un niño. ¿Usted está viviendo los sacramentos? No. ¿Cómo lo va a apadrinar? Vete para allá y yo bautizo al niño sin padrino. ¿Para qué lo bautizo? Ahora, ¿por qué los padrinos? Porque resulta que papá y mamá puede ser que estén viviendo en concubinato, rejuntados. ¿Cómo le cambiamos el papá y la mamá al niño? No podemos. El niño no tiene la culpa, vamos a bautizarlo. Pero vamos a buscar a alguien que sí tenga ejemplo. Vamos a buscar padrinos. Y vienen los padrinos y tampoco tienen ejemplo. Bauticémoslo con puro papá y mamá. Pero es un error, porque para apadrinar debe tener cómo apadrinar a esa persona. Y en este caso sería el ejemplo. También otra pregunta que ahorita en la actualidad los jóvenes dicen que las cosas de Dios, a como pasa el tiempo, también cambian. Entonces yo les he dicho a algunos jóvenes que las cosas de Dios, pasen tiempos, pasen años, siglos, siempre va a ser lo mismo. Entonces me dicen que es porque las personas mayores no cambian porque pues ya son mayor de edad. Yo quisiera que por favor les explicara. Los mandatos de Dios, la doctrina de Dios no cambia. Y pasará el tiempo y nunca cambiará. El Señor nos ha dejado eso. Puede ser que cambien las personas y que las personas quieran cambiar la doctrina de Cristo, pero eso no se cambia. Cuando Cristo dijo, por ejemplo, el matrimonio, esa doctrina nunca va a cambiar. Puede ser que vengan gente que no se case, pero la doctrina queda. Y eso nunca va a cambiar. Matrimonio, un hombre y una mujer. Puede ser que vengan muchos y se casen hombre con hombre, mujer con mujer. Pero la doctrina no cambiará. Cambian las personas. No hace caso, pero las cosas de Dios permanecen.
también esta otra pregunta, que cuando hay personas que se enojan, cuando hay cosas que les dice uno o que no quieren escuchar la verdad, ya son enemigos que tiene uno. Eso es necesario. Escuche el Evangelio, creo que es del domingo. Jesús dice: yo vine a traer un fuego y ojalá estuviera ardiendo. ¿Creen que he venido a traer la paz? No. Habrá en una casa de 5, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Es necesario que se pongan bravos? Sí, es necesario. Porque si no se ponen bravos, significa que usted no le dijo la verdad, no le metió el dedo en la llaga. Esta es la última. Pues discúlpenme, pero yo no lo hago por ofender a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? Porque yo no los conozco ni sé quién son. Pero hay esta pregunta, Padre, que yo quisiera, más que nada porque pues quizás me siento muy celosa de las cosas de mi padre. Entonces, ¿cómo decirles a las personas que hay veces sirven a la iglesia, que sirven a Dios y creen que por servir a Dios pueden ser altaneras, ofender, humillar a las personas o sentirse que son superior a cualquier otra persona? Y hay veces le llaman a personas, con todo respeto, Padre, les llaman tontas o estúpidas o esto, porque se sienten que están sirviendo a Dios. Y yo les he dicho, si para servir a Dios hay que ser humilde, ¿cómo es así que se atreven a decir tontas o...? Usted mismo dio la respuesta. Jesucristo dijo: el que se humilla, Dios lo enaltece. El que se enaltece, Dios lo humilla. Eso está escrito en la palabra de Dios. El que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de todos. La soberbia es de Satanás, no es fruto de Dios. Y esa persona no sirve a Dios. Esa persona está utilizando un puesto, agarrando un puesto, es un mundano dentro de la iglesia. Pero el que sirve a Dios no es el que tenga un cargo. El que sirve a Dios es el que obedece el mandato de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo, no hagas a otro lo que no quiera que te haga. La regla de Mateo 7:12: no hagas a otro lo que no quieran que te hagan a ti. Simplemente tiene que saber que eso es obra de Satanás para destruir a los que trabajan dentro de la iglesia. Y es una lucha. Todos los que trabajamos en la iglesia tenemos que luchar contra eso. Porque el creer que estamos sirviendo a Dios, entonces nos hace creer que somos dueños de los demás y podemos tratarlos como nos venga en gana. Y no es así. Los he mandado a ustedes como ovejas en medio de lobos. Padre, buenas noches. Nosotros venimos de lejos para verlo. Es una bendición de Dios. Pero mi pregunta es, hace un tiempo atrás yo miré un video. En el video usted nos estaba explicando y me quedé bien confundida. Dijo usted de que usted no le podía dar la bendición a su obispo o darle la bendición a alguien más o bendecirlo. Dijo algo de los hermanos protestantes, que a veces ellos se sienten superior a un sacerdote. Entonces, cuando ellos le dicen como que Dios lo bendiga, y usted dijo, entonces yo prefiero recibir la bendición y no que ellos no dijo pues que prefería eso, ¿verdad? Pero un ejemplo. Pero yo me quedé un poco confundida. Nosotros como católicos sí le podemos decir a usted que Dios lo bendiga, porque es algo que yo siempre he hecho. Y ese día que yo escuché ese video, me quedé confundida. Esa es doctrina protestante. Decirle a todo y al sacerdote, Dios le bendiga, al sacerdote. ¿Por qué es doctrina protestante? Porque el sacerdote ha sido ungido y consagrado para bendecir al pueblo. Como el protestante no cree en el sacerdocio, entonces dice, yo no voy a dejar que el cura me bendiga. Antes de que él me bendiga, yo lo bendigo a él. Esa es doctrina protestante. La doctrina católica es que nosotros podemos bendecir. Los laicos pueden bendecir. ¿Acaso el hijo no le pide la bendición a la mamá y no lo bendice? Claro que sí. Y entre ustedes mismos dicen, Dios te bendiga, hermano. Claro que sí. Pero la doctrina católica dice, el sacerdote ha sido consagrado para bendecir.
¿Usted quiere recibir la bendición de Dios por el sacerdote? ¿Cómo la recibe? ¿Diciendo Dios te bendiga o decirle bendición Padre? ¿Cómo recibe la bendición? Cuando usted dice bendición Padre. Cuando usted dice Dios te bendiga Padre, usted protestantemente está rechazando la bendición del sacerdote. Ahora, si usted me dice a mí Dios te bendiga Padre, yo no pierdo esa bendición, yo la recibo. Solamente digo, no sabe lo que se perdió. No sabe lo que se perdió. Tenía un tesoro, tenía un regalo para darle y no lo quiso. No hay ningún problema. Y ciertamente la Biblia dice, a ver si es Hebreos capítulo 7, versículo, vamos a leerlo desde el 4 en adelante, a ver. Tiene que ser como en el 6 quizás. Vamos a ver si es el 6. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, cobra diezmos a Abraham y bendice al titular de la promesa. Y escuche lo que viene. Nadie duda que el menor es bendecido por el mayor. Otra vez. Nadie duda que el menor es bendecido por el mayor. Otra vez. Nadie duda que el menor es bendecido por el mayor. Entonces el protestante bendice al cura, porque él es más que el cura. Dios te bendiga, cura. Dios te bendiga. Y nadie duda que el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es mayor? El protestante, porque bendice al cura. Nadie lo duda. Y la doctrina protestante le dice a los católicos, bendigan al cura, porque ustedes son más que el cura. Dios te bendiga, cura. Amén. Es la soberbia de creerse más que los demás. Pero el sacerdote ha sido ungido y consagrado y nadie lo duda. Ahí está. Mira. A Abraham, nuestro padre en la fe, muy santo, no bendijo al sacerdote. El sacerdote bendijo a Abraham, muy santo, pero el sacerdote lo bendijo. Usted puede ser más santa que yo, pero usted no es sacerdote. Y usted debe recibir la bendición del sacerdote. Abraham era muy santo, muy de fe. Pero ¿quién bendijo a quién? El sacerdote. Dios lo consagró para bendecir. Lo repito. Yo no me molesto que ustedes me digan, Padre, Dios te bendiga. Y ustedes, si quieren, hagan la prueba. Usted me dice, Dios te bendiga. Yo le digo, amén. Pero no le doy la bendición. Me la guardo para otro. Y si usted me dice, bendición, Padre, y yo sé lo que le digo, Dios te bendiga. O sea, que el Dios de los cielos te dé todos los regalos espirituales. Que como sacerdote, Él me ha prometido que yo le dé al pueblo. Y si usted no lo quiere, pregúnteme si me importa. Pero sí debemos tener cuidado de no ser protestantes dentro de la iglesia. Cuando llegamos, usted me dio la bendición. ¿Se la puedo volver a pedir? ¿Es malo si se la puedo poder pedir? Muy buena su pregunta. ¿Usted cree que yo la bendije? Entonces, ¿qué viene a buscar de nuevo? Si viene a buscar de nuevo, significa que no cree que yo la bendije. No cree en la bendición. Porque por algo me la pidió. Y si usted me dice, a ver, vamos a quitarnos aquí voy a hablar aquí claro. Usted llega y me dice, Padre, y yo me doy cuenta que ya me pidió la bendición. Usted viene y me pide otra vez la bendición. Y yo le digo, me da ganas de decirle, bueno, ya no te bendije. No creyó que te bendije. ¿Dónde está tu fe? ¿No lo creyó? Normalmente ustedes observan que el sacerdote en la misa o al final de la oración le da la bendición a todos, pero solamente aquellos que estaban pensando en las hijas de doña Trina o en los hijos de don Trino no se dieron cuenta y después, Padre, bendición, pero ya no la recibió. Sí, pero ¿qué? Estaba perdido, ¿verdad? No la recibió y seguro que ahorita tampoco la va a recibir. Ahora, normalmente, si es un día para otro, bueno, o si es en otro momento, está bien. Pero si es en el mismo momento, simplemente no tener compasión del pobre cura que está cansado y está trabajando, y no tener compasión de las otras personas que están esperando saludar al Padre, y entonces viene y a pedirle la bendición de nuevo. Cuando ya se le dio, se cree en la bendición, ya la recibió ahí, por este momento. Otro día, o más tarde, o en la tarde, o lo que sea, ya, pero de esta manera, usted y yo debemos estar conscientes de lo que recibimos, de lo que vivimos, de lo que creemos. Y cuando el sacerdote da la bendición,
y usted no es consciente, usted dice otra vez voy a recibirla. No es consciente. Si ya es consciente, me quedo tranquilo, ya la recibí. Ven. La última, pues. Bueno, buenas noches, Padre, una vez más, y muchas gracias por atenderme. Más que nada, quisiera pedirle una aclaración sobre los santos y sobre la Virgen María. Igual en mi familia tenemos familia evangélica y de hecho mi esposo es evangélico y su familia también. Entonces hay ese tema en donde dice que, la verdad no sé mucho sobre las citas bíblicas, pero dice que Dios es nuestro Dios y es celoso. Entonces, que ¿por qué alabamos o adoramos a la Virgen y a los santos si solamente debemos de alabar a Dios? Es una mentira, calumnia de los protestantes. Por eso se llaman mentirosos. Ya la última, niña, ya no la responde más frecuente. Esta es la última. El mentiras es que los católicos adoran a los santos y a la Virgen María. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y es celoso de otro Dios. Y para nosotros María no es otro Dios. Los santos no son otros dioses. Y es verdad que la Biblia dice adorarás solamente al Señor tu Dios, y los católicos adoramos únicamente a Dios. Pero es que la Biblia, ustedes alaban a María. Alabar sí podemos hacerlo. Alabarlo sí. Usted alaba a su mamá. Cuando usted dice, nadie hace una comida tan sabrosa como mi mamá, ¿cómo se llama eso? Mi mujer, esa es la mejor mujer del mundo. ¿Cómo se llama eso? El ignorante no sabe qué es alabar. Pero la Biblia no prohíbe que yo alabe a una persona, eso no lo prohíbe. No prohíbe que yo ame a una persona, no prohíbe. No prohíbe que yo le pida a una persona, no prohíbe. Prohíbe que yo crea que la Virgen es Dios, que un santo es Dios, que Petronilo es Dios, que Pánfilo es Dios, que una imagen es Dios, que una culebra es Dios, que el sol es Dios. Eso sí lo prohíbe la Biblia. Pero la ignorancia de los protestantes está en que no saben qué es adorar. Adorar es creer que una persona, la Virgen María, es Dios. Adorar es creer que una cosa, una silla, una mesa, es Dios. Una imagen, es Dios. Adorar es creer que una cosa, una persona o un animal es Dios. Eso es adorar. Convencerme a mí mismo que eso es Dios. Si yo no creo que es Dios, no lo estoy adorando. Incluso si usted no se convence que Dios es Dios, muy protestante será, muy evangélico será, muy cristiano evangélico será. Pero si no cree que Dios es Dios, no lo adorará ni aunque se ponga con la cabeza para abajo y las patas para arriba. Para adorarlo tengo que convencerme que es Dios. Y el católico adora a Dios en la Eucaristía. Ahí sí lo adoramos, porque nos convencemos que en ese pedazo de pan está Dios. Eso sí es adorar. Pero una imagen no. ¿Usted cree que en la imagen está la Virgen María? ¿Dios? No. Es una imagen, una representación de la Virgen María. Pero ahí no está Dios. Eso no es Dios. La ignorancia es bastante atrevida. Y por esa misma ignorancia calumnia. Los católicos adoran a María. Se lo traduzco en castellano. Los católicos creen que María es Dios. Y Dios es un Dios celoso. ¿Por qué mienten? No diga mentira, nosotros no creemos eso. Gracias por su pregunta. Y de todas maneras, si dile a su esposo o a su familia que si quiere venir mañana, que venga y que traigan. Así, y se le da la oportunidad, si mañana quiere preguntar, y con todo el gusto. Y debe analizar. Y si está su esposo, le debo decir que me escuche. Para que miren la mentira. Normalmente los evangélicos dicen, ustedes adoran las imágenes, adoran a María porque le prenden velas. Entonces yo le digo, ustedes no adoran a Dios porque no le prenden velas. Ustedes adoran a las imágenes porque las tocan. Y yo les digo, ustedes no adoran a Dios porque no las tocan. Ustedes adoran a las imágenes porque se le arrodillan. Ustedes no adoran a Dios porque alaban a Dios de pie. Ustedes adoran a la Virgen porque le lleva flores. Ustedes no adoran a Dios porque ustedes no le llevan flores. Ustedes adoran a la imagen porque la besa. Usted adora a su esposa porque la besa. Y a Dios no lo besa. La ignorancia lleva a la persona a decir barbaridades por desconocimiento.
Y así engañan. ¿Por qué los pastores no vienen y me dicen a mí esto? ¿Y por qué no me muestran con Biblia donde digan que eso es adorar? Cuando el becerro de oro fue adorado, es porque el pueblo dijo: Israel, este es Dios. Lo adoraron. Lo adoraron. Hasta que el pueblo dijo: este es Dios, no lo adoraron. Cuando usted diga: esa imagen es Dios, lo está adorando. Cuando usted diga: la Virgen María es Dios, la está adorando. Mientras que no, no hay ningún problema. Bien, gracias. Eso es todo. Sí, su bendición, por favor. Que Dios de los cielos te bendiga y te conceda lo que su buen corazón desea. Vamos a darle gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir su palabra.